Televidente Bomini na outra edição de Time Out. Agora em Time Out, nós papel com personagem bastante grande do mundo olímpico para Latinoamérica. Nós estamos referindo ao secretário-geral do Comitê Olímpico Argentino, pero que está a la vez vice-presidente do Resur, que está preparando o Veganan para a Luna de Mar em Santiago de Chile. Nós vamos para Time Out. Cortica assim aqui, ahora vamos back. Nós estamos conversando com o senhor Mario Mocchia. Quero danke porque junto conosco, nós estamos com Mario Mocchia, vice-presidente de Odesur, y no se va con él. Señor Mocchia, bienvenido a nuestro programa de Time Out acá en Aruba. ¿Cómo va la preparación? Deben estar finalizando todo porque en marzo va a estar los Juegos de Odesur. ¿Cómo van todo? Bueno, muy avanzado todo, realmente muy contento de estar aquí en Aruba, de vacaciones en este hermoso país y con una amiga de toda la vida olímpica como es Nicole Hover, que me permite obviamente compartir este momento aquí con todos ustedes. Realmente muy bien la preparación, justamente le contaba a Nicole que estoy viajando el día domingo junto a mis compañeros de la comisión técnica, a Guiberto Imaraes y Fabio Ramírez, a hacer la última visita de inspección de los Juegos. Los Juegos están comenzando con la actividad el día 6 de marzo, el día 7 es el acto inaugural y están finalizando el día 17. Y ya se está ajustando todos los detalles operativos en cada uno de los procesos que tienen que ver con las áreas, digamos que más sensibles de los Juegos, ¿no? El área de hotelería, transportación, el área deportiva. La logística. La logística, que es lo que lleva más tiempo. Pero en general está todo a punto, en tiempo. Creo que vamos a tener unos hermosos Juegos que tienen una particularidad. Se inauguran con el presidente Piñera, y los clausura la presidenta electa Bachelet, o sea que debe ser la primera vez en la historia que lo abre uno y lo cierra otro. Sí, muy bien. Así que realmente van a tener una sede principal en Santiago y una subsede en la región de Viña del Mar, donde se van a realizar varios deportes, entre ellos el remo, el canotaje, aguas abiertas, el balonmano. ¿Cuántas disciplinas habrá? Va a haber 33 disciplinas deportivas que congregan a los 14 países de Sudamérica. ¿Es el más grande? Es el más grande de la región, de los Juegos Suramericanos. Por hoy, el Juego del Sur de este año es el más grande que se ha visto. Sí, es el más grande porque se han incorporado más deportes de conjunto que no estaban en las ediciones anteriores. ¿Cómo cuáles? Y se ha incorporado el hockey masculino y femenino, tiene el baloncesto masculino y femenino, el fútbol masculino y femenino, el béisbol masculino y el softball femenino, el balonmano masculino y femenino, el voleibol masculino, o sea que prácticamente están todos los deportes de equipo. Es casi un mini olimpiada. Es una olimpiada de Sudamérica. Sudamérica, sí. Sí, realmente hay países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, estamos participando con más de 500 deportistas. Sí, tenemos una cuota realmente importante, producto de la participación que hemos tenido en los distintos Juegos. Y otros países tienen cuotas menores, pero todos llevan una gran cantidad de deportistas. Odesur es un trampolín muy importante especialmente para nosotros acá, para el desarrollo de nuestro deporte acá en Aruba. Sí, seguramente tiene que ser una herramienta para el desarrollo porque permite competir en una primera instancia con los países de la región para luego prepararse para los Juegos Panamericanos y para los Juegos Olímpicos. Y también para empezar a competir en una edad más temprana se crearon los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que tuvimos la primera edición justamente en el año pasado, en el mes de septiembre, en la ciudad de Lima. Un poco el espíritu que plantea la Odesur es tener competencia de jóvenes que sirva, digamos, de preparatoria para los Juegos Olímpicos de la Juventud, proyectarlo para los Juegos Sudamericanos y poder, digamos, ampliar el periodo de trabajo para llegar mejor preparado a los Juegos Panamericanos. Televidente que nosso Time Out, contigo se aqui, nós vamos conversando mais com o senhor Mario Mocchia, que é o vice-presidente de Odesur.
presidente Danke por estar con nosotros con Mario Mocchia, vicepresidente de Odesur. Nosotros somos una isla muy pequeña, usted ya lo vio. ¿No le cree que debemos acentuar los deportes acuáticos más? Sí, yo realmente creo que son una isla pequeña, pero además de muy bonita, privilegiada para trabajar los deportes acuáticos y los deportes de playa, los que se hacen en la arena. A mí me parece que sería importante, además, teniendo en cuenta que existen los Juegos Sudamericanos de Playa, que hay deportes, digamos, que tienen expresión olímpica, como el voleibol de playa, y hay deportes, obviamente, como natación de aguas abiertas, como puede ser la vela, el canotaje o mismo el tema del yachting. Pero yo creo que ustedes tienen un gran potencial, por lo que he visto que está muy desarrollado el tenis de playa, sí, para trabajar deportes de conjunto de playa. Por lo que he visto, la arena es especial, la temperatura es especial y la condición física de los jóvenes que uno ha visto es muy buena. O sea que hoy en los Juegos tienes voleibol de playa, tienes fútbol de playa, tienes balonmano de playa, tienes rugby de playa, que se juegan con menos jugadores. El balonmano se juega con 4, el voleibol se juega con 2, el rugby, o sea que permite la expansión en disciplinas donde ustedes tienen ventajas sobre los otros porque tienen las condiciones ideales para entrenar todo el año. Las condiciones naturales, o sea que se podría crear hasta una playa deportiva como un centro, digamos, de todos los deportes donde se pueda trabajar, interactuar con los turistas y entrenar en esas modalidades, ¿no? Me parece realmente importante. ¿Cuántos años lleva usted en el movimiento olímpico? ¿Cuánto tiempo? Sí. Yo empecé en el año 97, ingresé al Comité Olímpico Argentino como consejero por el balonmano. Yo soy el presidente de la Federación Argentina y Panamericana de Balonmano. Y bueno, ya desde el año 97 a la fecha he estado cumpliendo funciones de jefe de misión, de tesorero, ahora de secretario general en el Comité Olímpico de Argentina, y ya llevo un periodo completo como vicepresidente de la Odesur, así que llevo ya, si yo no saco mal la cuenta, creo que son 17 años, ¿no? 17 años. Es un montón, ¿eh? Es una vida. Es una vida, sí, empecé muy joven y bueno, la verdad que a nosotros nos apasiona. ¿Cuál era el mejor momento que usted pasó en esos años? Bueno, estos últimos 4 años fueron excelentes desde la gestión para mi país porque me tocó compartir, digamos, una gestión con Gerardo Huerten, que es nuestro presidente, y hacer la sesión, organizar la sesión del Comité Olímpico Internacional, que es un evento realmente importante y trascendente para todo el movimiento olímpico en Argentina. Poder ganar la candidatura hacia la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a hacer en el 2018 en Buenos Aires, y tener realmente muy buenos resultados en cuanto a mejorar el financiamiento del deporte argentino mediante la creación de un ente que se llama ENAR, Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que subvenciona, o sea... ¿Cómo lo hacen? Es muy simple, es muy simple. Se ha creado por ley un cargo del 1% del consumo del teléfono celular, y ese fondo va al deporte de alto rendimiento. Ese fondo no entra al gobierno ni va al Estado, sino que es un aporte voluntario de todos los usuarios, que es una cifra muy importante porque en mi país hay más de 44 millones de teléfonos móviles. A una cifra insignificante estamos recaudando más de 23 millones de pesos por mes. Y ese es un dinero que va directo a apoyar a los atletas, sus viajes, sus concentraciones, su equipamiento, a todo el deporte de alto rendimiento, olímpico y reconocido, que forma parte del programa sudamericano y panamericano. Minister Schwangel, quizás sáquelo por tu recomendación. En Argentina dispone 1% de gasto de celular, de teléfono, que va directamente para un fondo para atletas de alto rendimiento. Nos tiene cierto grupo de alto rendimiento aquí en Aruba, nos falta fondo, sobre que no está haciendo milagro con lo que nos tiene aquí en Aruba. Pero para hacer debidamente, con ese de fondo, o más fondo, para trabajar más dirigir, quizás para acortar el tiempo, que tiempo nos delante, para nos llegar a una medalla grande. Hermano, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por invitarme. Cuando venga para Aruba, time out en su casa. Gracias. Ojalá pueda volver. Mucha suerte en Odesur. Sí, ya me voy de aquí, llego el viernes y el domingo estoy en Chile. Así que fantástico. Muchas gracias.